Era el favorito para ganar la carrera de los 400 metros en los Juegos Olímpicos allá en Barcelona en el año de 1992. Había entrenado toda su vida para ese momento. La carrera comenzó. Cuando ese joven iba por los 150 metros, sufrió una lesión. Mientras corría a toda velocidad, se lastimó el tendón de la corva. Inmediatamente se detuvo y él sentía mucho dolor. No podía continuar con la carrera. Parecía que hasta allí iba a llegar. Las lágrimas recorrían por su rostro a causa del dolor físico y del dolor de no poder lograr su objetivo, que era ganar la carrera. De pronto, un hombre corrió hacia donde estaba el joven, tendido en la pista. Ese hombre era su padre. Agarró a su hijo del brazo, lo puso en pie y animó a finalizar la carrera. Los siguientes metros que faltaban los recorrió caminando casi cargado por su padre. A pesar de que no logró ganar la carrera, este joven sí pudo terminarla y él fue quien se llevó el mejor reconocimiento de parte del público presente, ya que el público se puso en pie, le aplaudía, le gritaba que no se desanimara, que continuara con la carrera. En Hebreos capítulo 11 y 12 describe la vida cristiana como una carrera en la cual todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador estamos corriendo. En esta carrera no importa el lugar en que lleguemos, lo importante es perseverar como ese joven que fue ayudado por su padre. Nosotros también necesitamos terminar la carrera para recibir la recompensa. En la historia del joven, su padre fue quien ayudó. Nosotros hoy también tenemos a alguien que va de nuestro lado, ayudándonos y sosteniéndonos para que podamos llegar a la meta. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Bienvenidos, de esta manera damos inicio a la lección de esta semana titulada Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras he impartido estudios bíblicos, casi siempre pregunto a las personas si ellas tienen fe. Y siempre me contestan de que sí tienen fe en Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene fe? Seguramente va a responder de que sí. Ahora bien, ¿qué es fe? ¿Qué significa tener fe? ¿Qué es eso? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La confianza es un sinónimo de fe. Es decir, confiar en la palabra de Dios, confiar en sus promesas, aunque no podamos ver a Dios, eso es tener fe. Permítame decirle algo. No todas las personas tienen fe. Aunque no comparta esta idea, pero es la verdad. No todas las personas tienen fe. Eso es porque no se puede confiar en un desconocido. La mayoría de las personas que dicen tener fe, en realidad no saben siquiera quién es Dios. Solamente han escuchado un poquito sobre Él. Imagine que usted está en su casa y de pronto llega una persona que usted nunca ha visto en la vida y le dice: permítame dormir aquí en su casa. ¿Usted qué haría? ¿Acaso le diría: adelante, pase, duerme en mi cama? Estoy seguro que no. No se puede confiar en un desconocido. Por lo cual, para que tenga fe, es necesario que se relacione con Dios. ¿Y cómo se va a relacionar con Dios? A través de este libro que se llama Biblia. Allí usted escucha la voz de Dios. Y también necesita orar a Dios, porque necesita que Dios escuche su voz. Y es que las relaciones, recuerde que se desarrollan a base de la comunicación. Y podría surgir una pregunta: ¿es importante la fe? Claro que sí es importante, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que el Señor es fiel, y esa fidelidad que Él tiene al cumplir sus promesas, al cumplir su palabra, porque cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace, Él cumple, y esa fidelidad de parte de Él nos ayuda a que nosotros se produzca fe en nuestra vida. La fe es la respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. En la Biblia hay muchas promesas, pero para recibir esas promesas necesitamos ejercer la fe.
Y vean que dice Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pablo aquí está citando un texto del Antiguo Testamento que se encuentra en Habacuc 2, del 2 al 4. Habacuc en ese momento estaba preguntando a Dios por qué toleraba a los que oprimían a su pueblo. El pueblo de Dios estaba sufriendo, quería que Dios actuara y los librara. Dios le respondió que había un tiempo establecido para actuar, así que debían esperar un poco. Nosotros hoy también nos encontramos cerca del momento del cumplimiento de la promesa de Dios, y mientras esperamos, estos textos nos están diciendo básicamente qué hacer mientras esperamos el cumplimiento de la promesa. Y recuerden, esa promesa es que Jesús va a volver por nosotros, que va a venir por segunda vez. Y estos textos nos están diciendo las siguientes cosas. Número 1, no hay que perder la fe. Nunca hay que perder la fe. Número 2, debemos también tener paciencia. Aunque parezca que el Señor se tarda, aunque parezca que no vamos a sobrevivir en este mundo por causa del pecado, no hay que perder o debemos tener siempre paciencia. Número 3, hagamos la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad, no es la voluntad de los líderes, no es la voluntad del hermano, no. Es la voluntad de Dios la que vamos a hacer. Y es que también, como número 4, tenemos una gran promesa, tierra nueva sin pecado. Pero la condición para recibir esa promesa es que hay que hacer la voluntad de Dios. Jesús va a venir en el momento también, como número 5, Jesús va a venir en el momento que Él tiene indicado y no va a tardar. Y número 6, el justo vive por fe. A pesar de las dificultades que resulten por seguir a Cristo, el justo, dice la palabra de Dios, vivirá por fe. Y número 7, no hay que retroceder. Hacerlo sería volver a la perdición. Ahora bien, ¿será que es posible que nosotros, siendo pecadores, podamos vivir una vida de fe? Es decir, ¿se puede hoy en día tener fe? Hebreos capítulo 11 se le conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Se menciona a hombres y mujeres iguales a nosotros que tuvieron luchas, dificultades, pero a pesar de todo eso, ellos tuvieron vidas de fe. Siempre que Pablo va a mencionar a uno de estos personajes que se conoce o lo denominamos como héroes de la fe, siempre él comienza diciendo por la fe por la fe el otro, hizo tal o tal cosa. Y el primer personaje que ahí aparece en este capítulo es Abel. ¿Quién era Abel? Bueno, Abel fue hijo de Adán y Eva. Y Abel fue quien por la fe, dice Pablo, presentó mejor sacrificio a Dios. Dios había dicho que los sacrificios se presentaban de animales. Y por lo cual pues Abel presentó un sacrificio como Dios había dicho, animales. Pero en el cambio Caín, que era el hermano de Abel, no presentó lo que Dios había pedido y hizo conforme a su voluntad o conforme a su deseo. Pero Dios se agradó de lo que hizo o de la ofrenda de Abel. Y número 2 tenemos otro personaje que es Enoc. Enoc podríamos decir que es como el primer profeta que existió en la historia o que registra la Biblia al menos. Porque dice en el libro de Judas que Enoc profetizó y Enoc es el séptimo desde Adán y él fue alguien que anduvo, que caminó con Dios, alguien que fue amigo de Dios al punto, ¿qué creen? Sorprendentemente Dios se lo llevó al cielo. Enoc no vio la muerte y él fue un hombre de mucha, pero mucha fe. Como personaje número 3 se nos menciona a Noé. Ya todos conocemos la historia de Noé, fascinante. Dios le ordenó que construyera un arca enorme, un arca para poder salvar a parte de la humanidad. Todo el que quisiera entrar ahí se iba a poder salvar, por eso el arca tenía un tamaño gigante.
y también iba a preservar la vida de animales. Así que Dios le ordenó que la construyera. Noé tardó 120 años trabajando para construir este enorme barco, para poder preservar Dios la vida de los que quisieran salvarse y la vida también de los animales, porque la maldad era tanta, pero tanta, que Dios ya no podía seguir luchando con la humanidad y de alguna manera iba a erradicar a aquellos que ya no querían nada con él. Noé, imagínense, podemos decir algo sumamente sorprendente. Nunca en la historia había llovido. Y Dios le dijo, mira Noé, construirte un barco, porque va a llover. Noé ni siquiera sabía eso. Los científicos para ese entonces pues decían, está loco este. Las personas se burlaban de Noé cuando comenzó a cortar madera, a construir el arca que Dios le había mandado. Lo consideraban como un loco. Pero Noé tuvo fe y creyó a Dios. Construyó el arca, entró él y su familia, ingresó a los animales que Dios también le había ordenado. Y al final, ¿qué creen? Sí llovió, el diluvio vino, destruyó a aquellos que no estaban dentro del arca. Por lo cual, Noé se movió por la fe. Otro personaje que ahí se nos menciona en este capítulo 11 de Hebreos es José. José, siendo un joven todavía, muchachito podríamos decir, sus hermanos se tiraron en una cisterna o en un pozo y luego lo querían matar. Y luego, como no permitió uno de sus hermanos que lo mataran, lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas. Lo llevaron a Egipto. Allá lo vendieron como esclavo a Potifar. Bueno, José yo creo que estuvo preguntándose todo ese momento, sufriendo lejos de su padre, preguntándose por qué sus hermanos habían hecho esto con él. Algo muy cruel. O sea, un joven como él enfrentando una situación así. Pero José en todo ese tiempo se mantuvo fiel a Dios. Dios lo bendijo mientras él era administrador de la casa de Potifar. Él, cuando la mujer de Potifar intentó seducirlo para que se acostara con ella, él no cedió, se mantuvo fiel a Dios, tuvo fe aún en esas situaciones difíciles, al punto que luego José llegó a convertirse en el segundo hombre más importante del reino de Egipto, que era el reino más importante de esa época. Dios bendijo la fe que tuvo José. Y otro personaje curioso que ahí aparece es Rahab. Rahab era una mujer prostituta, una profesión no muy decorosa, pero aparece ella en los héroes de la fe, una mujer prostituta que vivía en las murallas de Jericó. Y es que es sorprendente, la verdad, que Pablo mencione a Rahab, ya que ella era mujer. En ese entonces, pues, la mujer no es que era muy valorada, la verdad. Aparte, también era prostituta y también era de una nación pagana. El acto de fe de Rahab fue que ella oyó, creyó y obedeció, aunque ella no vio. ¿Y qué fue lo que ella no vio? Bueno, ella no miró las plagas de Egipto, ella tampoco miró cómo cruzaron el mar, cómo el mar se abrió, cómo el pueblo cruzó en seco a través del Mar Rojo. Ella no miró eso. Ella tampoco vio cuando de la roca salió agua para que el pueblo pudiera beber. Ella tampoco vio cuando el pan del cielo, cuando el maná caía del cielo para que el pueblo de Israel lo recogiera y comiera de él. Ella no miró nada de eso. Por eso Pablo yo creo que pone a Rahab porque es un buen ejemplo para nosotros, que no vimos nada de esas cosas, tampoco vimos a Jesús predicar, ni sanar, ni realizar ningún milagro. Pero creemos todo eso y creemos en Jesús por la fe, así como Rahab también tuvo. Otro personaje es Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos y Dios le dijo que se fuera de allí para una tierra que él le iba a dar. Le prometió hacer de Abraham una gran nación, una gran descendencia. El problema era sencillo. Abraham ya era un viejito y no tenía hijos. Su esposa Sara también ya era una viejita. Y para el colmo, esta viejita era estéril. Abraham sabía eso y a pesar de ello creyó en Dios y tuvo fe y se movió, se fue de su tierra, viajó hacia donde Dios le dijo, siguió las instrucciones por parte de Dios. Y es que déjeme decirle una cosa aquí aprovechando. En las situaciones que parecen imposibles, cuando la humanidad dice no, eso no se puede, es cuando Dios está listo para actuar. Cuando reconocemos
que no podemos hacer nada, ahí es cuando Dios nos muestra que para Él no hay nada imposible. Imagínense, a la vista nuestra, a la vista humana, era imposible que Abraham, siendo un viejito, y que Sara, también siendo una viejita estéril, era imposible que pudieran crear un hijo, que pudieran procrear un hijo. Pero aquí vemos el inmenso poder de parte de Dios. Y es que tanto Abraham como Sara se convirtieron en padres. Y vea lo que dice Hebreos capítulo 11, 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, imagínese Pablo, me da un poco de gracia como dice, describiendo a Abraham, ese ya casi muerto, porque era un viejito, salieron, dice, como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así tan grande ha sido la descendencia que vino de Abraham, de ese hijo prometido. Pero la prueba más grande de fe de Abraham fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Dios le había dicho que Isaac era el hijo de la promesa, que a través de Isaac iba a venir esa gran descendencia. Pero ahora le dice que lo lleve a la montaña, que lo va a sacrificar. Bueno, Abraham se comienza a mover por fe, prepara el sacrificio, se dirige a ese lugar donde iba a realizar, a ofrecer este sacrificio. Ahora bien, Abraham pudo pasar esta prueba y nosotros hoy lo conocemos como el padre de la fe. Dios solamente estaba probando a él su fe y salió victorioso en esta situación, porque Abraham sabía de que si Dios había sido posible que de él y de Sara, ya siendo unos viejitos, saliera vida, también podía ser de que aunque sacrificara a Isaac, podía también resucitar Dios mismo a Isaac nuevamente. Así que Abraham en ningún momento estuvo dudando. Pablo continúa su exposición de los héroes de la fe de la siguiente manera en el versículo 32 al 34 del mismo capítulo 11 y dice, ¿y qué más digo? Dice Pablo. El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. A pesar de que todos estos personajes vivieron vidas de fe, escuche lo que Pablo dice de ellos, porque, a través de la fe ellos pudieron realizar grandes hazañas, podríamos decir, que deberíamos nosotros sorprendernos. Pero a pesar de que ellos tuvieron estas vidas de fe, dice Pablo en Hebreos 11:39, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Es decir, aunque con la fe nosotros nos abren gran cantidad de bendiciones, no es fácil empezar a moverse por fe, como lo hicieron estos hombres y mujeres. Para ellos, en el momento de tomar la decisión, seguramente fue muy duro, pero ellos nos enseñan que nosotros también podemos vivir una vida de fe. Ellos aún no han alcanzado la promesa, como leíamos ahí en el versículo 39. Pero están seguros y esperando a que Jesús los levante de sus tumbas para recibir su promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa que ellos esperaban? ¿Y cuál es la promesa que nosotros esperamos? Hebreos 11, del 13 al 16, nos da la respuesta. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué cosa dice que ellos eran? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el versículo 14 nos dice, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y versículo 15, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa también es la promesa que nosotros esperamos, una patria celestial. Yo no sé usted, pero yo sí espero
por una patria celestial. Ahora, ¿cómo cierra Pablo esta poderosa exposición de la fe? Hebreos 12 del 1 al 3 nos da la conclusión de esta poderosa exposición de la fe que Pablo nos está dando. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice Pablo, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros que estamos corriendo la carrera hacia la patria celestial, tenemos a Jesús que nos lleva en nuestro brazo. A pesar que a veces caemos, a pesar que pensamos rendirnos, Él no nos deja y quiere que logremos terminar la carrera. El público que nos está animando, o la nube de testigos que dice Pablo allí, son estos hombres y mujeres que vivieron vidas de fe. Ellos, con su ejemplo, con su vida registrada aquí en este libro, nos gritan que sí se puede, que sigamos, que no nos rindamos. Jesús también ya ha recorrido este camino de la fe y Él ha demostrado de que sí se puede. Él es el único que hasta el momento ha llegado a la meta. Decía Pablo ahí algo que me llamó la atención, que dice que por el gozo puesto delante de Él. Y me estaba preguntando, pero ¿cuál es ese gozo? O sea, Dios, que es Jesús, se hizo hombre y vino aquí. Él pudo haberse quedado siempre. El gozo de Él no era volver otra vez a convertirse como Dios y volver a gobernar el universo. No. El gozo de Jesús es salvarnos a nosotros. Ese es el gozo que Jesús estaba contemplando, el gozo que Jesús estaba mirando. Jesús estaba al momento de recorrer esta carrera de la fe, antes de llegar a vencer, antes de llegar hasta la patria celestial. Jesús estaba mirándole a usted. Estaba mirando cómo a usted lo puede salvar, cómo a usted la puede salvar. Porque Él quiere que usted también llegue allá a la patria celestial. En realidad Jesús quiere que todos nosotros lleguemos a la patria celestial. Quiero invitarle a que ahí donde está podamos orar. Padre celestial, oh Dios, que su morada es en las alturas de los cielos. Gracias le damos porque estamos nosotros ahora recorriendo la carrera de la fe, oh Dios. Estamos corriendo hacia la patria celestial. Y sabemos que no estamos corriendo solos, que aunque queramos desanimarnos, que aunque queramos rendirnos, oh Dios, usted está a nuestro lado sosteniéndonos, llevándonos, oh Dios, para poder llegar a la meta, Señor, para que recibamos esa recompensa. No podríamos explicar el amor tan grande que usted tiene por nosotros, pero ayúdenos a corresponder a ese amor usted, porque usted nos ha mostrado a nosotros, oh Dios, a responder por medio de nuestra fe. Perdone siempre nuestros pecados, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este nuevo estudio. Pedimos de que por favor lo compartan también con sus amigos, con hermanos, y que podamos seguir llegando a más personas. Que este mensaje sea de bendición para muchos. Que Dios nos bendiga.